Pues mis hermanos, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios para iniciar con el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, donde el rey Salomón va a estar tocando varios temas en este capítulo. Y los primeros tres los toca en los primeros 5 versículos. Estos son las violencias, la envidia y la necedad. Después, en los versículos 6 al 7, Salomón hace un contraste entre la tranquilidad y el esfuerzo. En el versículo 8 toma el tema de la vanidad del hombre sin sucesor. En los versículos 9 al 12 toca el tema de dos son mejor que uno. Y por último, en los versículos 13 al 16 va a volver a hacer otro contraste entre el joven sabio y el rey viejo y necio. Estos son los puntos que estaremos analizando en el capítulo 4. Sin embargo, el día de hoy solo vamos a tocar los primeros 3 temas, en los versículos 1 al 5. Estos son las violencias, la envidia y la necedad. Pero antes de dar lectura, mis hermanos, a nuestro texto base, consideremos las opiniones de dos cristianos. Uno es teólogo y el otro es considerado como padre de la iglesia, donde ellos dan su opinión en relación a la guerra, porque si hablamos de guerra, es claro que la violencia está involucrada. Ahora, empecemos por el teólogo llamado Orígenes, quien vivió entre los años 184 y 253 después de Cristo en Alejandría, quien dijo lo siguiente en relación a la guerra: porque ya no tomamos espada contra una nación, ni aprendemos más a hacer la guerra, ya que nos convertimos en hijos de paz para el bien de Jesús, que es nuestro líder. También dijo: nosotros, quienes con nuestras oraciones luchamos contra los demonios que provocan la guerra, somos de mayor ayuda para los gobernantes que aquellos que entran en batalla, porque luchamos mucho mejor por el emperador, no acompañándolo a la batalla, y no lo haríamos incluso si él lo exigiera, pero luchamos por él con nuestro propio ejército, con nuestras oraciones a Dios. Ahora, el padre de la iglesia, llamado Tertuliano, que vivió, fue más o menos contemporáneo de Orígenes, que vivió en el año 160 al 220 después de Cristo, allí en Cartago. Él dijo lo siguiente en relación a la guerra: ¿es correcto ocuparse con espada cuando el Señor proclama que el que usa la espada perecerá por la espada? ¿Cómo librarán los cristianos la guerra? Más aún, ¿cómo será soldado en tiempo de paz sin espada que el Señor ha quitado? ¿Cómo viviremos con una espada que el Señor ha quitado? Es claro, mis hermanos, el pensamiento que había en estos dos hombres era en contra de todo aquello que involucraba violencia hacia su prójimo, como pasa en toda guerra. Porque no podemos negar que en toda guerra hay balazos y no abrazos, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que hay otra violencia que el hombre constantemente está practicando fuera de la guerra. Y esta es la que se da por medio de los tratos injustos al prójimo. Y de esto, mis hermanos, es de lo que nos estará hablando el rey Salomón en los primeros 5 versículos del capítulo 4, donde tocará primeramente en los primeros 3 versículos el tema de las violencias, y después en los restantes el tema de la envidia y la necedad. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, demos lectura a nuestro texto base en Eclesiastés capítulo 4, versos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: me volví
y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los afinados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Violencias y malas obras debajo del sol. Violencias y malas obras debajo del sol. Oremos. Oh Padre, ayúdanos a entender estos tres conceptos que el día de hoy nos vas a hablar, porque sabemos que vivimos en un mundo rodeado de maldad, donde las violencias, donde la envidia y la necedad se siguen dando en nuestro contexto. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de él. Permite que tu Espíritu Santo nos hable en relación a este tema, para que tengamos bien en claro lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Te pido, Señor, que utilices a este siervo inútil para que pueda ser de bendición a mis hermanos y salgamos de este lugar enriquecidos con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Es claro que Salomón, mis hermanos, inicia el capítulo 4 con las violencias, las cuales él dice que estaba mirando. Incluso Salomón empieza a mencionarlas desde el capítulo 3 en el versículo 16, cuando está hablando del área de los tribunales de justicia, porque allí en lugar de haber juicio había impiedad y en lugar de haber justicia allí había iniquidad. Sin embargo, las violencias, mis hermanos, iban más allá de los tribunales de justicia, ya que éstas también se daban en cualquier contexto donde había una autoridad injusta que solo estaba buscando su beneficio personal a costa de los demás, al punto incluso de oprimirlos. Por eso Salomón utiliza la palabra violencias, la cual significa opresión. Y cuando se habla de opresión, esto se refiere a algo que produce molestia, lo cual es producida por algo que oprime, provocando a su vez angustia y congoja. Un ejemplo de esto lo vemos con el pueblo de Israel. Cuando ellos dejaron de estar bajo la protección y bajo el liderazgo de José en Egipto, ya que una vez que José muere, la escritura nos enseña que se levantó un nuevo rey, el cual no conocía a José, y por lo tanto las cosas cambiaron radicalmente para Israel. Porque bajo el liderazgo de este nuevo rey en Egipto, Israel empezó a experimentar opresión, como se menciona en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 11, donde dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y ahora un poco más adelante dicen los versículos 13 y 14: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaron con rigor. Es claro que los judíos, después de la muerte de José, vivieron bajo la opresión de este nuevo rey en Egipto. Por eso cuando Salomón habla de opresión, esta va muy de la mano con las injusticias, las cuales vienen de parte de una autoridad que tiene poder para oprimir a un individuo
o incluso a una nación, como fue el caso de los israelitas. Y hoy, mis hermanos, no podemos negar que sigue pasando exactamente lo mismo cuando una persona con autoridad opera con injusticia hacia sus subordinados, como pasa en los trabajos. En este sentido, les he comentado acerca de un jefe en el IMSS, el cual vivía en Tijuana, pero se cansó de ir y venir y le dijo a sus subordinados: ¿sabes qué? A partir de ahora me tienen que pagar ustedes la renta porque me enfadé de ir y venir. Cuando ellos, ¿y nosotros qué? Pero como era el jefe y les exigió que lo hicieran y por no perder el trabajo, tuvieron que pagarle la renta mes a mes hasta que lo corrieron. Es claro que estos empleados estuvieron experimentando una opresión laboral, porque por un lado temían perder su trabajo, pero por el otro sus finanzas eran afectadas porque tenían que pagarle la renta a este jefe injusto. Ahora, por otro lado, las opresiones desafortunadamente también se dan dentro de la iglesia por medio de pastores autoritarios, los cuales quieren o someten a la iglesia a que hagan su voluntad en lugar de estar buscando que se haga la voluntad de Dios que tenemos en la palabra de Dios, porque es la que manda. Un ejemplo de esto lo vemos con Diótrefes, mencionado por Juan en su tercer libro, donde menciona que este líder no recibía a los hermanos en la iglesia porque le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos, como Juan lo menciona en tercera de Juan, en el capítulo 1, los versos 9 y 10, donde dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se imaginan, mis hermanos, tener un pastor así? Dios nos libre. Por ese motivo, el apóstol Pedro también dijo en Primera de Pedro capítulo 5, en los versículos 1 al 3: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es claro que la instrucción que el Señor nos da en su palabra a los pastores es el de pastorear a la iglesia de Cristo, no por fuerza, es decir, como algo obligado, es que lo tienes que hacer. Ya que todo, mis hermanos, debe ser voluntariamente, es decir, de buena voluntad. Tampoco debemos pastorear a la iglesia por ganancia deshonesta, lo cual se refiere a hacerlo de una forma codiciosa, como pasa en aquellos que están pastoreando a través del evangelio de la prosperidad, donde todo es dinero, dinero y dinero. Pero también nos dice que no debemos pastorear con señorío, y esto se refiere a dominarlos como lo hace un tirano. Dios me libre, mis hermanos, de ser un pastor tirano, pero también que solamente tenga interés en lo que ustedes tienen en lugar de estar preocupándome por lo más importante, que es su alma y su crecimiento espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Y de esa forma, por amor a su obra, van a poder ejercer
los dones espirituales que el Señor les dio para que los ejerzan en su obra. A cada uno en lo personal Dios le dio un don. Y nuestra responsabilidad es ejercerlo, ¿verdad? Ahora, retomando, es claro que Salomón está hablando de todas las violencias, es decir, opresiones que estaba mirando debajo del sol, las cuales como consecuencia traen lágrimas al ser humano. Sobre todo, mis hermanos, porque las lágrimas son manifestaciones de nuestras emociones, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, hablando de las emociones positivas, las lágrimas salen cuando una persona recibe una muy, pero muy buena noticia. Como por ejemplo, si está en la cárcel acusado por un delito que no cometió, cuando el Tribunal de Justicia da el fallo a su favor, declarándole inocente, llora de alegría, porque ya no estará más en la cárcel por una acusación injusta o un delito que no cometió. Pero si hablamos de lo negativo, es cuando una persona llora de tristeza por la pérdida de un ser querido. Puede ser su cónyuge, su hijo, su papá, su mamá, algún familiar o incluso un buen amigo. Es claro que las lágrimas son expresiones del ser humano donde expresa una emoción, tanto positiva como negativa. Y Salomón aquí está mirando las lágrimas en el contexto de algo que es negativo, porque estas lágrimas se están dando en el contexto de la opresión, donde por cierto dice que no hay quien consuele o los consuele, y donde también dice que el poder está en manos del opresor, como dice al final del versículo 1. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1, que los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Ahora, mis hermanos, cuando leemos, los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas, ¿qué personas se les viene a la mente? ¿Qué personas se les viene a la mente? Están en opresión y son víctimas. La realidad, mis hermanos, es que podemos ser cualquiera de nosotros. Cuando tenemos una autoridad injusta, la cual nos puede hacer llorar en cualquier momento. Puede ser a lo mejor a través de un despido injustificado. Puede ser a través de un maltrato laboral. Ahí lo tenemos encima, maltratándonos. O incluso a través de un acoso sexual, como pasa en muchas de las mujeres en los trabajos. Estas son situaciones injustas que nos hacen sentir impotentes. Como también está pasando en los Estados Unidos, ya que las autoridades están sobre los indocumentados para agarrarlos y deportarlos al punto que hasta se están metiendo en las iglesias para este fin. La realidad es que muchos migrantes están indefensos ante las autoridades de los Estados Unidos, donde incluso las familias son separadas y por lo tanto hay mucho sufrimiento y lágrimas. De hecho, un pastor de los Estados Unidos comentó que esta semana se iba a reunir con el liderazgo de su iglesia, porque, o más bien, para que en el momento que ellos iniciaran su servicio, cerraran las puertas y ya no entrara nadie. Porque a puertas cerradas no pueden entrar las autoridades. Sin embargo, también le va a notificar a la iglesia que si por alguna situación alguien no llega a tiempo, le hable a un diácono y le diga, ¿sabes qué? Ya llegué al servicio y quiero entrar. Para que vaya el diácono, le abra la puerta y la vuelva a cerrar. La realidad, mis hermanos, es que los migrantes
que están indocumentados en los Estados Unidos, en este momento están bajo opresión y bajo lágrimas, porque no pueden hacer nada ante las autoridades de ese país. Es claro que las opresiones siguen vigentes en nuestros días y lo único que podemos hacer como iglesia es clamar a Dios por su ayuda y misericordia para que obre a favor de los migrantes en los Estados Unidos. Y sobre todo, mis hermanos, porque la oración es nuestra mejor arma como iglesia ante las injusticias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Salomón, bajo el contexto de las violencias o las opresiones que él estaba mirando debajo del sol, llega a la siguiente conclusión en el versículo 2, donde dice: y alabé yo a los afinados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Es como si Salomón estuviera diciendo: los muertos son más afortunados que los vivos, ya que en la tierra se vive un montón de violencias, pero del otro lado, en la eternidad, no las hay. Algo muy similar, mis hermanos, es lo que expresa Job cuando lamenta el haber nacido, como se menciona en Job capítulo 3, en los versos 16 al 19, donde Job dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los que agotan sus fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Job, mis hermanos, aquí expresa que si no hubiera nacido, el impío no le perturbaría. Si fuera prisionero, tendría tranquilidad. Si fuera empleado, no oiría la voz de un jefe negrero. Y si fuere un esclavo, sería libre de un dueño. Lo cual nos da a entender que Job, como Salomón, percibían la eternidad como un estado libre de toda violencia. Lo cual hasta cierto punto es verdad. Porque si no hubiéramos nacido, no experimentaríamos ningún tipo de aflicción para que nuestras lágrimas se derramaran en esta tierra. De hecho, mis hermanos, les pregunto: cuando una persona nace en este mundo, ¿cuál es la primer manifestación de vida? El llanto, ¿no? Y si no lloramos, ¿qué hacen? Nos dan una buena nalgada para que lloremos y de esa forma también se activen nuestros pulmones. Y a partir de ese momento, el llanto es parte de nuestra vida. Incluso también lo utilizamos como un lenguaje de expresión. Por ese motivo, cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Cuando tiene sed, llora. Cuando le duele algo, llora. ¿O no es así? La realidad es que también nos comunicamos a través del llanto. Sin embargo, por otro lado, hablando del trato que recibimos en esta tierra, es claro que mucho va a depender de la casa de la casa o de la familia en el cual lleguemos a este mundo, porque no es lo mismo nacer en casa de un rey, en casa de un presidente, un ejecutivo o un negociante, que nacer en casa de un esclavo o de un obrero, ya que los privilegios que tienen al nacer son totalmente diferentes. Sin embargo, mis hermanos, aún así, todos experimentaremos violencia de una o de otra forma mientras que estemos en esta tierra, ya que por el pecado que hay en el hombre, hay violencias por todos lados, tanto en ricos como en pobres. Porque a los ricos los secuestran y muchas veces hasta los matan si no logran su objetivo. Y a los pobres los desprecian y maltratan porque no tienen nada que ofrecerles.
Y bajo esta lógica, Salomón dice, los muertos están mejor que nosotros. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente el versículo 2. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Sin embargo, mis hermanos, nosotros sabemos, por lo que nos enseña la Escritura, que muchos muertos no están en un mejor lugar que nosotros, los que seguimos vivos. Porque Dios estableció un lugar en la eternidad donde el tormento será algo que se viva todos los días. Sin embargo, este tormento vendrá a las personas porque primeramente pecaron contra Él y de igual forma despreciaron a su Hijo Jesucristo y por lo tanto pasarán allí la eternidad bajo su ira. Por eso el escritor a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Jesús también dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, la palabra infierno aquí en griego es gena y esta palabra significa lugar de castigo futuro. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra gena es un lugar de oscuridad y ardiente tormento donde los pecadores sufren castigo eterno. Sin embargo, mis hermanos, la única forma de que el ser humano no vaya a ese lugar donde la ira de Dios se va a dar por los siglos de los siglos es si Jesús nos brinda su rescate para no ir a ese lugar de castigo. Como el apóstol Pablo lo menciona en su primer carta a los tesalonicenses, cuando está hablando del regreso de Jesús, porque así como Jesús ascendió al cielo, como quedó registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, del mismo modo Jesús va a regresar. Y hablando de su regreso, Pablo le dice a los tesalonicenses, allí en primera a los tesalonicenses, capítulo 1, en los versos 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es claro que Jesús es el único que nos puede librar del castigo eterno en el infierno. La pregunta es, ¿estamos preparados para la eternidad? Espero que todos mis hermanos estemos bajo la protección y salvación de Jesús para no pasar la eternidad en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Salomón, mis hermanos, después de llegar a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos, continúa con su idea en el versículo 3 donde dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no han sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Es como si estuviera diciendo, los que aún no nacen son más afortunados que los vivos, porque no han visto toda la maldad que se hace aquí en la tierra. Es claro que Salomón sigue mirando el nacer como si no fuera un beneficio, porque al nacer dice, vas a mirar toda la maldad que se hace en la tierra. Es como si hoy estuviéramos viviendo en una frontera de México, donde los robos, la violencia física, el soborno y la extorsión, el secuestro y la muerte son el pan de cada día. Salomón, bajo un concepto así, es que está analizando la vida. Por eso dice, los que no nacen no verán toda esa maldad, lo cual hasta cierto punto, hasta cierto sentido es cierto. Porque si no nacemos, no vamos a experimentar toda esta maldad.
Pero si no nacemos, mis hermanos, no conoceríamos a nuestro cónyuge, no conoceríamos a los hijos, no conoceríamos a nuestros padres o abuelos, incluso hasta nuestras enfermedades, las cuales Dios permite para que le busquemos en el día a día y de esa forma dependamos de su misericordia y gracia para salir adelante tanto de nuestras enfermedades, como de la maldad y de la violencia que se vive en esta vida. Pero de igual forma, podamos decir, como Pablo, ante las adversidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora en el versículo 4, Salomón continúa diciendo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón, mis hermanos, aquí toca el tema o un tema que aún en nuestros días es una realidad. Porque es algo que se da dentro del corazón del ser humano y esta es la envidia. Ahora, según la definición de la Real Academia Española, la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno o un deseo de algo que no se posee. Y de ahí deriva el celo al ver que otras personas prosperan en su trabajo o tienen éxito en lo que están haciendo. Es como cuando una persona pone un puesto de tacos, lo pone en una esquina y empieza sus negocios, ¿no? Y luego viene y se pone otra esquina y también están ahí compitiendo, pero se da cuenta que la persona que llegó después está vende, y él se queda con todos los tacos. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a tener envidia de esa persona. Incluso va a estar a empezar hablando mal de ella y pueden llegar incluso hasta los pleitos. Yo llegué aquí primero que tú, vete de aquí. Ahora la envidia, mis hermanos, se da en diferentes áreas de la vida del ser humano. Una de ellas son los bienes materiales, como pasó con los filisteos, con Isaac. Cuando vieron que Isaac, el hijo de Abraham, sembró la tierra y ese año cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Dios, ya que fue enriquecido y prosperado hasta hacerse muy rico y poderoso. Y aquí surgió la envidia de los filisteos, como se menciona en Génesis, en el capítulo 24, verso 14, donde dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Sin embargo, en el versículo 16 dice, entonces dijo a Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo cual quiere decir que la envidia llevó a este rey a pedirle a Isaac que se fuera y por lo tanto ya no pudieron convivir en el mismo lugar. Lo cual nos enseña que la envidia aparta a las personas. Ahora, la envidia también se puede dar en el área social, como pasó con Raquel, la esposa de Jacob, con su hermana Lea, la cual también era esposa de Jacob. Y como Raquel no podía darle hijos a Jacob, como lo hizo Lea, la escritura dice que le tuvo envidia, como se registra en Génesis capítulo 30, verso 1, donde dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. La envidia llevó a Raquel a desear la muerte. ¿Se dan cuenta lo grave que es la envidia? Por eso la escritura nos advierte, a no andar en envidias, incluso hacia la prosperidad de los malvados, como se menciona en el Salmo 73, en los primeros 3 versículos, donde dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
Aquí el salmista expresa que estuvo a punto de caer en la envidia al ver la prosperidad de los impíos, ya que estos obtienen sus recursos de forma ilícita. Por eso también la Escritura nos dice en Proverbios 24, 1 y 2. Proverbios 24, 1 y 2 nos dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Aquí la Escritura nos dice claramente que los hombres malvados solo piensan en robar, pero también se la pasan hablando de iniquidad, y esto se refiere a perversidad, a aflicción, a miseria, a malestar y dolor. Esto es lo que hablan los hombres malos. Por eso el consejo sabio de Dios en su palabra es, no desees estar con ellos. Ahora, ¿por qué creen que el Señor nos dejó su consejo de no estar con los hombres malos? Esto es, mis hermanos, en primer lugar, porque debemos tener cuidado primeramente de nuestro corazón, de que no vaya a caer en una envidia hacia los malvados que están prosperando. Que a veces tenemos esa lucha con el corazón, empiezan a prosperar y yo qué, ¿verdad? Pero en segundo lugar, es porque si nos relacionamos con ellos, corremos el riesgo y el peligro de ser parte de sus maldades. Ahora, por otro lado, cuando Jesús habló de lo que contamina al hombre, la envidia es parte de esa contaminación, como se menciona en Marcos en el capítulo 7, en los versos 21 al 23, donde dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces es claro que la envidia es parte de lo que contamina al hombre. Por eso debemos apartarnos de ella junto con las demás cosas que Jesús está mencionando. Es decir, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, el homicidio, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la maledicencia, que es calumnia, la soberbia y la insensatez, es decir, la imprudencia o necedad. Y todo esto, mis hermanos, puede salir de nuestro corazón si nos descuidamos. Por eso hay que estar atentos a los deseos de nuestra carne para que no nos domine. Y esta, mis hermanos, es parte de nuestra lucha diaria contra el pecado y también con nuestra carne. De hecho, hablando específicamente de las envidias, el apóstol Pablo las menciona en su carta a los Gálatas cuando está hablando de los frutos de la carne. Pero en su carta a Tito, en Tito 3:3, le dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es claro que el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo seguirá viviendo en envidias y todo lo demás cosas que Pablo menciona aquí en esta escritura. Es decir, la insensatez, siendo esclavos de concupiscencias, es decir, de deseos malignos, en deleites diversos, esto se refiere a placeres, y aborreciéndonos los unos a los otros. Eso significa que si una persona anda en envidias y en todo esto que Pablo menciona, Dios no ha hecho la obra de regeneración en su corazón y por lo tanto seguirá siendo todo esto parte de su vida. O como también pasa con los falsos maestros, como Pablo le dice a su discípulo Timoteo en primera Timoteo en el capítulo 6,
versos 3 al 5. Pero veamos juntos esa escritura. Vayan allí. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer a partir del verso 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice aquí la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué dice que nacen? Envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pregunta, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia en relación a este tipo de hombres? La Escritura nos dice claramente: apártate de los tales. Entonces, con todo este contexto, nos debe quedar bien en claro el gran problema que hay cuando la envidia quiere dominar nuestro corazón. Porque es claro que nos va a llevar por un camino totalmente contrario a lo que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Miren cómo traduce el versículo 4, la Nueva Traducción Viviente. Lo ponemos en la pantalla. Dice: luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Es claro que Salomón mira la envidia como algo sin sentido, ya que opera para mal y no para bien en la vida del ser humano. Ahora en el versículo 5, toca el tema de la necedad. Regresemos ahí. Eclesiastés 4:5. Dice aquí la escritura: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Ahora, mis hermanos, se veía algo que Salomón tenía bien en claro en relación a un hombre necio, es que era un flojo y perezoso. Por eso en Proverbios lo menciona varias veces. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versos 9 al 11, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Salomón aquí le dice al hombre holgazán o perezoso: ¿hasta cuándo seguirás dormido o cruzado de brazos? ¿No te das cuenta que todo eso te va a llevar a la pobreza, como cuando un bandido te asalta y te quita todo? Y la escasez te atacará como lo hace un ladrón armado. Ahora, en Proverbios capítulo 12, verso 27, explica la pereza en el contexto de la comida cuando dice: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, por haber, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Aquí la palabra índole es una referencia a un hombre perezoso que cuando tiene una presa que ha atrapado, sea un pescado o algún animal del campo, no lo cocina para saciar su hambre. Lo tiene ahí, pero ahí lo deja, no lo cocina. Sin embargo, el hombre que es diligente aprovecha todo para saciar su hambre, porque no se va a quedar con los brazos cruzados cuando tiene algo que comer, como lo hace el perezoso. Es como cuando en casa los hijos que ya tienen edad para cocinar, les dejas el refrigerador con varios alimentos que ellos se pueden cocinar, por ejemplo, huevos, verdura, carne, pollo o embutidos, como son el jamón, la salchicha, la bologna. Pero cuando llegamos del trabajo a casa, ellos nos dicen: papá, no hay nada que comer. ¿En serio?, les decimos.
Miren el refrigerador, allí hay un montón de cosas que ustedes pueden hacerse para comer. Pero como les da flojera, quieren que cuando lleguemos del trabajo todos cansados, les hagamos de comer. Así son los hijos perezosos y muchas veces, mis hermanos, nosotros mismos tenemos la culpa porque les damos todo lo que ellos quieren o le hacemos todo lo que ellos necesitan. Y de esa forma ellos tengan una vida como el de un emperador que tiene todo a su servicio. Así que cuidemos, mis hermanos, de no estar haciendo emperadorcitos. Mejor instruyamos a nuestros hijos para que apoyen en su casa, al menos haciendo sus propias cosas. Ahora, en Proverbios 13:4, Salomón menciona la pereza en el contexto de los deseos, cuando dice, el alma del perezoso desea y no alcanza nada, mas el alma de los diligentes será prosperada. De alguna manera, todos cuando vamos creciendo, empezamos a tener varios deseos, como por ejemplo, hablando de un varón, cuando va creciendo, primeramente va a desear tener una bicicleta para irse a tirar el rol con los amigos. Cuando es más grande y tiene novia, quiere tener una moto para sacar a la novia a pasear. Pero también después queremos tener un carro para ir a trabajar. Pero si el hombre va creciendo y no hace nada para conseguir lo que desea, todo se va a quedar en un pensamiento o en un deseo. Por eso Salomón dice, el alma del perezoso desea y no alcanza nada. Sin embargo, mis hermanos, si trabajamos por lo que queremos, tarde que temprano lo vamos a lograr. Y esto es a lo que se refiere Salomón cuando dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. En ese sentido, creo que ya les he comentado cuando era joven, tenía un carrito, pero parecía una locomotora, porque por donde iba caminando, dejaba una columna de humo. Y dije, va a llegar un día, tengo que trabajar, va a llegar un día en que pueda tener un carro que ya no eche humo. Y gracias a Dios que lo logré. Pero si solo se hubiera quedado en un deseo, mis hermanos, y no hubiera trabajado por eso, la realidad es que ni carro tendría, porque los carros se van deteriorando poco a poco, ¿verdad? Por eso hay que ser diligentes para lograr los objetivos. Porque si la pereza, mis hermanos, es la que nos domina, estaremos, como dice Salomón en el texto de Eclesiastés, con las manos cruzadas y terminaremos devorando nuestra propia carne, lo cual es una referencia al canibalismo. Y a este punto es que Salomón lleva la pereza porque trae destrucción a la vida del hombre. Sin embargo, mis hermanos, si lo aplicamos a lo espiritual, la pereza también destruye nuestro crecimiento espiritual, porque hará que nos dé flojera leer la Biblia para recibir instrucción de Dios. Nos dará flojera para orar a Dios y seguir en dependencia de Él. O también nos dará flojera congregarnos, siendo parte de una iglesia local. Por eso, mis hermanos, debemos ser diligentes en nuestros ejercicios espirituales para obtener el alimento espiritual que nuestro nuevo ser en Cristo ocupa en el día a día. Porque no se trata solamente de tener un alimento espiritual los domingos cuando nos congregamos, ya que esto es algo de todos los días. De hecho, por ese motivo, establecimos una lectura diaria como iglesia en la palabra de Dios para que luego nos reunamos en una videoconferencia y lo comentemos los jueves. Y de esa manera, impulsarlos a la lectura diaria para que se haga un hábito en su diario vivir. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, Netflix, Disney, YouTube y Facebook serán los que se encargarán de nuestro tiempo libre. Así que mis hermanos,
tengamos mucho cuidado con la pereza, porque también nos puede destruir en lo espiritual. Entonces, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes 3 puntos. En primer lugar, no seamos participantes de ningún tipo de violencia o de opresión con nuestro prójimo. Si somos jefes de un grupo en el trabajo o dueños de una empresa, tratemos a nuestros subordinados con respeto y amor para que demos buen testimonio del Evangelio. En segundo lugar, tengamos mucho cuidado con la envidia porque es muy dañina en nuestras relaciones interpersonales, porque nos lleva por un mal camino de división y malos deseos hacia el prójimo. Pero de igual forma afecta nuestro testimonio como embajadores de Cristo. Y en tercer lugar, no seamos perezosos, sino diligentes en todo lo que hagamos, porque la pereza también es muy destructiva, como lo vimos el día de hoy. Así que, mis hermanos, sigamos siendo fieles a Jesús y su evangelio, tratando bien a nuestro prójimo, no siendo envidiosos y mucho menos perezosos. Para que de esa forma, mis hermanos, glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que por ningún motivo, como tus hijos, vayamos a caer en alguno de estas tres supuestos o de estas tres situaciones más bien que Salomón a través de su libro el día de hoy nos habló, o más bien lo que Salomón dejó establecido en tu palabra y que el Espíritu Santo el día de hoy nos habló en relación a la opresión, que son las violencias, a la envidia y la pereza. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro corazón puede agarrar el control y podemos caer en una situación injusta hacia nuestro prójimo. Puede ser que lo hagamos hasta hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a tener presente esto que a ti no te agrada, mi Dios. Que lo llevamos como un estandarte, porque no es algo bueno para nosotros como tus hijos. Síguenos ayudando, Señor, síguenos hablando, síguenos instruyendo, pero sobre todo, ayúdanos a ser obedientes, porque de nada sirve tener conocimiento y no ponerlo por obra. Cada uno en lo personal, cada uno en aquellas cosas, Señor, que tú le has mandado hacer. Aunque sabemos que hay instrucciones generales, de hecho, tú dices en tu palabra que el propósito de nuestro llamado es nuestra santificación, pero también hay muchas actividades en las cuales tú en cada uno en lo personal nos pones un sentir. Ayúdanos a ser obedientes a ese sentir que nos diste en lo personal, para que seamos obedientes a lo que tú nos estás diciendo a nosotros, no a mi hermano, no a mi hermana, sino a mí, lo que tú me estás diciendo a mí que haga para glorificarte. Así que mi Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo y porque tú eres bueno con nosotros aún hasta este día. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén.